Mariela se mudó al viejo edificio de la calle Paredes buscando una nueva vida lejos del bullicio de la ciudad. Su nuevo apartamento tenía una atmósfera tranquila, casi relajante, a pesar de su aspecto desgastado. No le importaban los murmullos de los vecinos sobre la extraña historia del edificio, estaba desesperada por un cambio. La primera noche, Mariela notó un pequeño dibujo en la pared del pasillo. Era un simple garabato, la figura de un niño hecha con líneas temblorosas. Pensó que sería alguna travesura de los niños que vivían en el edificio. Con una sonrisa, lo borró con un trapo húmedo y se olvidó del asunto. Pero al día siguiente, apareció otro dibujo, esta vez en la sala. La figura era similar pero más detallada, un niño con ojos abiertos, mirando fijamente. Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Limpió el dibujo, algo más molesta esta vez, pero decidió no darle más vueltas. Las noches pasaron, y cada mañana Mariela encontraba nuevos dibujos en diferentes lugares de su apartamento. Cada figura era más detallada y perturbadora que la anterior. Niños llorando, figuras oscuras acechando en las sombras, rostros deformes y gritos silenciosos. Empezó a sentir que no estaba sola en la oscuridad de su hogar. Una noche, tras un largo día de trabajo, Mariela encendió la luz del pasillo y quedó paralizada por el horror. Todas las paredes estaban cubiertas de dibujos. En cada rincón, niños atrapados en situaciones aterradoras, accidentes, caídas, manos saliendo de las sombras para arrastrarlos a la oscuridad. En una esquina, una figura pequeña y desaliñada parecía observarla. Sus ojos, aunque dibujados, parecían profundos abismos de desesperación. Mariela intentó quitar los dibujos con todas sus fuerzas, pero al día siguiente estaban ahí de nuevo, más vívidos y violentos que nunca. Cada intento por deshacerse de ellos parecía alimentarlos, haciéndolos crecer en intensidad y detalle. Desesperada, decidió investigar la historia del edificio. Fue entonces cuando descubrió que, años atrás, un niño había desaparecido misteriosamente del mismo apartamento donde ella ahora vivía. Sus padres, devastados, nunca encontraron su cuerpo. Pero se decía que el niño solía dejar dibujos en las paredes. Dibujos que nadie entendió como una súplica de auxilio hasta que fue demasiado tarde. Mariela sintió un nudo en el estómago. Las figuras en las paredes comenzaban a formar escenas familiares, un niño atrapado, suplicando ayuda, mientras las sombras lo acechaban. Cada línea parecía gritar en silencio, cada trazo una advertencia. Entonces comprendió, los dibujos no solo eran un eco del pasado, sino una premonición de su propio destino. Esa noche, con renovada determinación, decidió enfrentar la entidad que atormentaba el apartamento. Armándose con una linterna y una vieja muñeca que había encontrado escondida en un armario, caminó por el pasillo oscuro iluminado solo por los crueles bocetos en las paredes. Sentía una presencia opresiva, un peso en su pecho que apenas la dejaba respirar. Al llegar al final del pasillo, donde la figura pequeña y desaliñada estaba siempre dibujada, Mariela susurró una oración y dejó la muñeca en el suelo. No quiero hacerte daño, dijo con voz temblorosa. Solo quiero ayudarte. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, las luces parpadearon y Mariela sintió un frío inhumano rodearla. Lentamente, los dibujos comenzaron a desvanecerse, como si una mano invisible los estuviera borrando. El aire se volvió menos denso y la opresiva presencia retrocedió. Finalmente, la figura del niño permaneció, mirándola una última vez antes de desaparecer. Mariela sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Supo que, de alguna manera, había liberado al espíritu atormentado. Aunque el recuerdo de los dibujos la acompañaría siempre, había encontrado un propósito, darle voz a aquellos cuya desesperación había sido ignorada. Y así, Mariela se convirtió en la guardiana del edificio, vigilando que ninguna otra voz desesperada quedara sin escuchar. Pero cada noche, al apagar las luces, todavía podía sentir en lo profundo de su ser el eco de aquellos dibujos, recordándole que el olvido puede ser el más terrible de los castigos.